Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del Imperio Bizantino, vamos a hablar de por qué es tan importante y bueno, en realidad un poco sobre su historia y también un poco sobre qué trata este imperio. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, fue una división del Imperio Romano que subsistió durante la Edad Media y se ubicó en las costas orientales del mar Mediterráneo. Su capital era la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, la capital de Turquía. Bizancio era un estado cristiano multiétnico, de importante influencia cultural, económica y política en el mundo de la época. Los bizantinos se consideraban herederos del Imperio Romano y se llamaban a sí mismos romanos. Sin embargo, con el tiempo se distinguió del Imperio Romano de Occidente por sus características políticas, culturales y religiosas. El Imperio Bizantino existió entre el año 285 y 1453 después de Cristo y durante la Edad Media constituyó una barrera contra el avance del Islam hacia Europa. La historia de Bizancio se interpreta a menudo como el símbolo del creciente abismo entre las culturas occidentales y orientales en la historia del mundo. El imperio bizantino se estableció fundamentalmente en los actuales territorios de Turquía y Grecia. Durante algunos periodos de su historia, su extensión incluyó el litoral oriental del mar Mediterráneo, parte de Egipto y algunas regiones eh, de Italia. El bizancio se utilizaba eh, el término griego basileus, que significa rey, para definir al emperador. El cargo no era hereditario, sino que se definía mediante un procedimiento de selección en el que intervenía el Senado, el ejército y representantes del pueblo. Con el tiempo, este procedimiento comenzó a tener rasgos religiosos y la figura del basileus obtuvo carácter divino. Por otro lado, el gobierno bizantino era autocrático. El basileus imponía su poder sobre todos los asuntos de la vida de sus ciudadanos, se situaba a la cabeza de la administración y el ejército, creaba las leyes y las hacía poner por escrito, y era el juez supremo en los asuntos más importantes. Para la administración del imperio, el basileus disponía de un grupo de funcionarios que constituían una burocracia organizada de forma jerárquica. La economía bizantina se sustentaba en la producción agrícola, el comercio y la recolección de impuestos. La mayoría de la población era campesina. Los principales productos agrícolas en Bizancio fueron el trigo, las legumbres, la miel, el vino y los frutos secos. Bizancio logró desarrollar el comercio a larga distancia con distintas regiones de Asia y del norte de África. Constantinopla, la capital del imperio, se convirtió en el centro de grandes redes mercantiles. Los principales productos importados eran el trigo, como alimento para la población de las ciudades, y la seda, como artículo de lujo para las clases altas urbanas. Además, el Estado bizantino cobraba impuestos a la mayoría de la población. La mayor parte de la recaudación tributaria se invertía en el ejército. La población del imperio era variada y los historiadores estiman que en su época de apogeo alcanzó los 34 millones de habitantes. La mayoría de la población era campesina y había grandes desigualdades en relación a la posesión de la tierra. Algunos tenían pequeñas parcelas para el cultivo, lo que les permitía mantener la subsistencia familiar y pagar los impuestos estatales. Otros no poseían tierras y trabajaban en campos ajenos a cambio de un salario. Además, habían grandes terratenientes y con el tiempo fueron incorporando parcelas de campesinos empobrecidos. La mayoría de la población practicaba la religión cristiana. El cristianismo en Bizancio tuvo sus particularidades y con el tiempo se fue diferenciando del cristianismo occidental, cuyo centro de poder era Roma.
En Bizancio se dio una disputa entre diferentes corrientes de interpretación religiosa. La mayoría de las iglesias estaban decoradas con imágenes en las que se representaba a Cristo, a la Virgen y a los santos en escenas bíblicas. A comienzos del siglo octavo después de Cristo, un grupo de creyentes, conocidos como iconoclastas, empezaron a oponerse a la representación de imágenes religiosas porque consideraban que era una práctica pagana. Entre el año 720 y 843 después de Cristo, los emperadores bizantinos adoptaron la tendencia iconoclasta, prohibieron y destruyeron las representaciones religiosas y las reemplazaron por cruces. Sin embargo, a mediados del siglo noveno se impuso de nuevo la utilización de representaciones religiosas. Por otro lado, hacia el siglo XI se produjo el gran cisma dentro de la Iglesia cristiana, y las iglesias de Oriente y Occidente quedaron como instituciones separadas. La Iglesia bizantina adquirió el nombre de Iglesia Ortodoxa. Los bizantinos consideraban que seguían la doctrina cristiana con más fidelidad de los cristianos occidentales. Si bien la diferencia entre ambas iglesias se fundamentaba en cuestiones de doctrina, es decir, sobre cómo interpretar y practicar la fe cristiana, las razones de la separación fueron eminentemente políticas. A lo largo de su historia, el Imperio bizantino atravesó diferentes momentos importantes. A finales del siglo III, ante la continua crisis política y económica del Imperio romano, el emperador Diocleciano decidió dividir al imperio en dos partes para facilitar su control y administración. Cada mitad estaba gobernada por un Augusto y un César. Este sistema se conoce como tetarquía. Este modelo permaneció vivo hasta la muerte de Diocleciano y produjo luego un conjunto de guerras internas a las que puso fin el emperador Constantino I, al unificar ambas mitades del imperio y declarar a Bizancio como la nueva capital. Nueva Roma se llamó, pero se le conoció popularmente como Constantinópolis, la ciudad de Constantino. En el año 395 después de Cristo, a la muerte de Teodosio I, se dividió de nuevo el imperio. Cada uno de sus hijos heredó una parte. Flavio Honorio imperó sobre el imperio de Occidente, con capital en Roma, y Arcadio gobernó sobre el imperio de Oriente, con capital en Bizancio. En el año 476 después de Cristo, el imperio romano de Occidente sucumbió ante el ataque de las tribus germanas y la toma de la ciudad de Roma. Sin embargo, el imperio romano de Oriente continuó manteniendo su unidad política, y su historia perduró casi 1000 años más, hasta su conquista por el Imperio Otomano en 1453 después de Cristo. El apogeo del Imperio bizantino ocurrió durante el reinado de Justiniano I en el siglo VI. La victoria frente a los persas en la frontera oriental del imperio le permitió a Bizancio emprender una campaña de recuperación de los territorios del antiguo imperio romano, que luego de su desintegración ahora se repartían entre diversos reinos germánicos. Así, el Imperio bizantino conquistó las costas mediterráneas del norte de África, de Italia y del sur de España. Durante esta época se vivió un esplendor cultural, cuyo mejor ejemplo es el Templo de Santa Sofía, erigido en Bizancio como símbolo del renacimiento imperial. Sin embargo, los esfuerzos bélicos tuvieron su costo y sumieron al imperio en un siglo venidero de crisis económica y de peste que eliminó a un tercio de la población de Constantinopla. Los siglos sexto y séptimo después de Cristo constituyen épocas de crisis para el Imperio Romano de Oriente, asediado en múltiples fronteras por enemigos diversos. Los persas retomaron su lucha en el este, los búlgaros y los esclavos hicieron lo propio en el norte, y el Islam conquistó en el Medio Oriente los territorios más ricos del imperio: Siria, Palestina y Egipto. Los emperadores se sucedieron en el trono sin lograr establecer la
fortaleza imperial y se dieron a las conquistas bárbaras el río Tíber y casi toda Italia, e incluso tuvieron que defender Constantinopla del asedio de los ávaros y los esclavos en el año 626 después de Cristo. Además, hubo diferentes conflictos internos, especialmente vinculados con el ámbito religioso. A este periodo siguió una recuperación importante del imperio, regido por una dinastía de reyes macedonios y caracterizada por el distanciamiento entre el cristianismo oriental y occidental. Durante el siglo XI, la influencia política en los aspectos religiosos llevó a lo que se conoce como el Gran Cisma del cristianismo, con la mutua excomunión del Papa Nicolás I y el patriarca de Constantinopla, Fosio. Con ello se dio la separación oficial de las iglesias orientales y occidental. A finales del siglo XIII después de Cristo, el imperio entró en un proceso de crisis que culminó con su caída en el año de 1453 después de Cristo. Los especialistas consideran que hubo diferentes causas que llevaron al debilitamiento del Estado bizantino, los cuales son, pues bueno, el sistema burocrático e impositivo llevó a que los terratenientes locales acumularan cada vez más tierras y los campesinos perdieran sus pequeñas propiedades. Este empoderamiento de los terratenientes locales debilitó su dependencia del emperador y por ende su obediencia. También otra razón es que los grandes terratenientes utilizaron su poder para evadir el pago de los impuestos y a su vez los campesinos empobrecidos redujeron su capacidad de pagar tributos. Otra razón también es la baja recaudación impuso una menor inversión en el ejército imperial ante la presión de grupos de invasores en las fronteras y el desarrollo de grandes guerras civiles por las disputas de poder internas. El ejército imperial debilitado no pudo sostener la posición de poder del emperador. Durante el último siglo de Bizancio, el Imperio Otomano fue conquistando gran parte de su territorio. En 1453, la ciudad de Constantinopla fue asediada por 6 semanas, hasta que finalmente los turcos otomanos se la apropiaron y dieron fin al Imperio bizantino. Algunos rasgos culturales importantes de la cultura bizantina fueron su arquitectura. La arquitectura bizantina se destacó por la construcción de edificios civiles y religiosos en sus principales centros urbanos. En la ciudad de Constantinopla se edificaron numerosas iglesias cristianas. La iglesia de Santa Sofía, dedicada a la divina sabiduría, fue mandada a construir por el emperador Justiniano I y constituye la obra cumbre del siglo de oro de la arquitectura bizantina. Se caracteriza por su enorme cúpula y por haber sido por más de 1000 años la catedral más grande del mundo. El arte bizantino se destacó en escultura, pintura y mosaicismo. Es especialmente reconocida la belleza de los trabajos de revestimiento de muros en mosaicos de las iglesias bizantinas. La identidad, algo muy importante. Bizancio se consideraba heredera del Imperio Romano y se llamaba Basilea Romanion, en griego Imperio Romano. Sus habitantes se llamaban a sí mismos Romi hoy, en griego romano. El término Imperio Bizantino comenzó a ser utilizado por los historiadores posteriores, recién hacia el siglo XVI, para diferenciarlo del Imperio Romano anterior. El idioma original del Imperio Romano fue latín. Sin embargo, con la separación de Occidente, el latín fue reemplazado por el griego. Con el tiempo, el Imperio Bizantino se constituyó como el principal estado que preservó la cultura clásica griega y su influencia oriental. El Imperio Bizantino tomó rasgos de las culturas orientales con las que compartía fronteras y sostenía intercambios comerciales. Muchos historiadores identifican esta influencia en la acumulación de poder en el emperador y los rasgos divinos que adquirió. El Imperio bizantino no recibió este nombre hasta casi 2 siglos después de su fin. Se le dio hacia el siglo XVI,
porque Constantinopla, la capital del estado, se llamó primero Bizancio, como ya lo había comentado. Em, Constantinopla fue el punto central en la diferenciación entre el Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio bizantino reunió algunas de las ciudades más importantes de todos los tiempos. Esto debido a su enorme tamaño, Bizancio llegó a tener bajo un mismo paraguas ciudades tan distintas e importantes culturalmente a lo largo de la historia, como Atenas, Alejandría, Gaza, Beirut y por supuesto Constantinopla. Beirut, por ejemplo, albergaba una ajetreada facultad de derecho, mientras que Constantinopla se convirtió en la ciudad cristiana más rica, lujosa e importante del mundo medieval de la época. La educación de Bizancio incluía filosofía, teología y derecho. No todo el mundo que vivía en Bizancio tenía derecho a una buena educación. Todo dependía de la casta en la que se naciera, es decir, de las circunstancias sociales de cada familia. Aun así, los aristócratas que tenían acceso a la educación aprendían filosofía, estudiaban a Platón y pues obviamente a Sócrates, teología cristiana, burocracia estatal y derecho. También se les enseñaba gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. Los que vivían en las clases bajas no recibían educación académica, solo religiosa. En esta parte de la sociedad, los niños aprendían la misma profesión que sus padres y las niñas se ocupaban de las tareas domésticas. Lo que se comía en el Imperio Bizantino era habitual en la mesa. Eh, Al igual que la educación, la variedad de alimentos en la mesa de cada familia dependía obviamente de sus condiciones sociales, pero en general las comidas eran una importante ocasión familiar. En el plato de los que vivían en las clases bajas o de los campesinos había verduras cocidas, cereales, pan, huevos, queso y fruta. La carne y el pescado se reservaban para ocasiones especiales. Las familias más ricas comían, por ejemplo, carnes variadas de aves silvestres, liebre, cerdo y cordero. El aceite de oliva era un condimento habitual. Muchas especias procedían de Oriente y el vino estaba muy difundido. Y en cuanto a los postres, eran populares las hojas de vid, el árbol que produce la uva, y los pasteles rellenos de grosellas, nueces, canela y miel. Los alimentos se comían generalmente con los dedos, con cuchillo, y el tenedor de dos puntas, utilizado por los antiguos romanos y posteriormente olvidado, reapareció entre la aristocracia de Bizancio. Existe cierta controversia entre los eruditos sobre cuándo comenzó exactamente el Imperio Bizantino. Esto se debe a que, según la Enciclopedia de Historia Mundial, algunos expertos consideran que la fecha es a partir de la fundación de Constantinopla en el año 330, mientras que otros cuentan desde la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476, por ejemplo, y otros prefieren marcar su inicio desde el fracaso del emperador Justiniano I en unificar los dos imperios en el año 565. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en cuando se produjo el colapso del Imperio Bizantino. Según la enciclopedia, ocurrió el martes 29 de mayo de 1453, cuando el sultán otomano eh, Mehmed II conquistó Constantinopla. Bueno, no siendo más, espero que este video les haya gustado, hayan aprendido también sobre el Imperio Otomano, perdón, pues sobre el Imperio Bizantino, que luego sería Imperio Otomano, y bueno, desapareciera como tal luego de la Segunda Guerra Mundial, un imperio eh, hereditario que bueno, por las guerras, por las circunstancias, se fue disolviendo y que obviamente quedarán en la historia porque bueno, fue muy extenso.
y se vivieron pues varias cosas y varias situaciones importantes eh, para la época y también que fueron siendo importantes para la posterioridad. Entonces, bueno, hasta la próxima.